Buenos días. Hoy la audiencia de este canal se viste de lujo por la oportunidad que tenemos de entrevistar a este reconocido profesor, economista español, Daniel Lacalle, y vamos a presentar también su último libro, El Nuevo Orden Económico Mundial. A raíz de mi visita última a España, tuve la oportunidad de estar en la presentación o en una de las presentaciones de este libro. Conocí personalmente al profesor Lacalle, él me dedicó el libro, así que ya por ahí les voy ganando a todos ustedes, pero también logré concertar con él una entrevista y él muy amablemente me la concedió y está aquí hoy con nosotros para que nosotros disfrutemos la compañía de él y esta entrevista con el profesor Lacalle. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted? Encantado de estar en este programa, que es un auténtico lujo. Muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias por la amable introducción. No, es que, profesor, uno no tiene a veces, porque me pasa a mí, salvando la distancia, y a veces uno no tiene la medida del impacto de las entrevistas, de los cortes de televisión. Y yo sí quiero que usted sepa, igual se lo han dicho otras personas, pero yo creo que sería deshonesto de mi parte si no le hago saber lo popular y el impacto que tiene cada una de sus intervenciones dentro de Cuba. Ya no estoy hablando solo del sur de la Florida. O sea, es que a mí me mandan videos suyos. Manuel, tienes que hablar de esto. Manuel, tienes que estudiar al profesor. Manuel, porque claro, yo trato de tocar algunos temas que son complejos. Entonces, cuando uno ve, claro, como usted lo hace, con el conocimiento, la habilidad que usted lo hace, con la cátedra, pues entonces claro que son referentes. Así que yo quiero que usted sepa eso, que esta entrevista lo va a disfrutar muchísima gente, donde a mí me gusta, que es dentro de Cuba, donde la gente está todavía sufriendo tanto y en un ratico consigue un poco de internet. Usted no se imagina con tantas vicisitudes, conectándose por aquí, con un cable por allá, que mi primo, y que ese tiempo lo dedique a ver un video de algunos de nosotros, o en este caso suyo, para mí siempre va a ser un reconocimiento y se lo quería trasladar a usted, que usted lo sepa, que usted es muy visto y muy compartido dentro de Cuba con sus explicaciones económicas de lo que pasa no solo en España, sino también en el mundo. Así que gracias por eso. Nos está dando ideas de libertad a los cubanos. Gracias por eso. Muchísimas gracias y un abrazo gigante al pueblo cubano que está resistiendo a pesar de esa dictadura abyecta que reprime a los ciudadanos y que hace todo lo posible por ir poco a poco recuperando un poquito de libertad. Estamos todos siempre con Cuba, con la Cuba que quiere libertad y que quiere que se acabe esta dictadura. Sí, y fíjese lo importante de esta labor de la batalla cultural, que claro, con 66 años de doctrina, pues hay mucho socialismo y hay hay mucha normalización de la intervención del Estado. Y hay muchos cubanos pensando que el cambio sería por otro socialismo, pero que funcionara. O sea, hay mucho, lamentablemente, todavía hay mucho socialismo que nosotros sabemos que no funciona, pero que todavía, lamentablemente, y se ve también, incluso en la oposición, que es triste, que todavía defiendan posturas socialistas o centralizadas o economía social y tal. Bueno, profesor, vamos a su libro, porque yo sí me di el lujo de verlo ahí en vivo y lo vi a usted explicándolo y después hice mi filita para coger mi foto y para coger así que yo eso sí, discúlpeme, pero los cubanos tenemos eso coloquial que tenemos que decir lo que hacemos y yo lo tengo que disfrutar porque lo tuve ahí. Entonces, el libro yo empecé a leerlo, pero yo, claro, no quiero llevar la ventaja porque sé que hay muchos compatriotas que también les gustaría tener de primera mano el libro que está recién publicado, ¿no? Entonces, usted nos habla aquí en el libro de todo el impacto y el desastre de la intervención estatal en las economías nacionales. Pero incluso como eso se ha generado en un orden económico mundial y que en este momento tan coyuntural, pues hay como una ruptura de paradigma o como una ruptura de la vía de ese orden económico mundial. Entonces, la audiencia nuestra, que no es tampoco, o sea, digamos moderada, pero le gusta y se interesa por estos temas, va a agradecer que nosotros
por supuesto, sin hacer spoilers, sin spoilear el libro, porque lo que queremos es que la gente lo vea de primera mano y hay muy poco tiempo para explicarlo, pero que usted nos adelante un poco qué vamos a encontrar en este libro y cómo usted va desarrollando esto que usted nos está alertando, de qué está pasando con el mundo, con sus economías y con la prosperidad o la pobreza de las naciones. Bien, lo que explico en el libro, y muchas gracias por la introducción, lo que explico en el libro es que desde hace aproximadamente 16, 20 años, no más, se ha intentado imponer este concepto que muchos llaman del globalismo, ¿no? Que significa básicamente que los gobiernos, desatendiendo a las preocupaciones de los ciudadanos y desatendiendo a lo que son las necesidades de las economías, han ido pergeñando una red de estatismo que lo que busca básicamente es perpetuarse en el poder y tomar decisiones sin legitimidad democrática a 30, 40, 50 años en las que se olvida completamente las preocupaciones del ciudadano medio, ¿de acuerdo? Hablamos en realidad de que con el avance de China se ha ido creando un orden económico mundial en el que desde el foro de Davos, desde tantas otras organizaciones supranacionales, se ha ido poco a poco blanqueando el socialismo y la planificación central como, digamos, una alternativa positiva, y de hecho se ha ido imponiendo gradualmente ese socialismo, esa planificación centralizada, ese estatismo depredador del que yo hablo, con una especie de visión por parte de los gobernantes de que China es un modelo en vez de un ejemplo a evitar, ¿no? Por lo menos, desde luego, en cuanto a planificación central, a control social, etcétera. Entonces, en el libro explico que la llegada al poder de Donald Trump, la llegada al poder de Javier Milei, de Bukele, de Meloni, etcétera, es una respuesta a esa tendencia del nuevo orden económico mundial, y básicamente lo que muestra es que la derecha soberanista y los libertarios se unen para recuperar una política económica, social, etcétera, que dé más libertad a los ciudadanos y que esté y en la que se busque literalmente acabar con ese estatismo depredador, ¿no? Y lo que explico en el libro es todas las ventajas que vamos consiguiendo, porque lo que explico en el libro es un tema positivo, ¿no? Como sabe usted, que en el que muestro que las ideas de la libertad están ganando y que la razón por la que algunos estados intentan imponer el control social, el silenciamiento, el veto, la cancelación, etcétera, es porque ven que están perdiendo poder, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos que nos ven en Cuba estarán aterrados al ver que en muchos países de nuestro entorno se ha blanqueado a la dictadura de Cuba, que el grupo de Puebla que conforman esos líderes de América Latina y de Hispanoamérica, que lo que quieren es que el modelo cubano y venezolano se expanda por el resto del mundo, han estado introduciendo el virus del socialismo en las instituciones democráticas y en las instituciones independientes de los países en donde gobiernan, ¿no? Y obviamente, pues que hay una respuesta, y esa respuesta es muy importante y hay que valorarla en positivo. Fíjese cómo lo que estábamos hablando al principio, que es el impacto en esas personas que ya se sienten derrotadas, se sienten que nadie está pensando en ellos y que están dentro de un hueco ahí en el infinito donde es lo último que se puede hablar. Claro, cuando ven un acuerdo, por ejemplo, de colaboración económico y que lo promueve precisamente eurodiputados de España en el Parlamento Europeo para seguirle dando dinero a la tiranía. Supuestamente porque la tiranía promueve el matrimonio del mismo sexo, claro, la misma Agenda 2030. Incluso los asesoran para hacer reformas en la Constitución, como lo hicieron en la Constitución cubana. Entonces, claro, escuchar ahora que podemos, leyendo este libro, pues tener un poco de esperanza que eso está cambiando, porque precisamente los pueblos se están cansando de esa agenda y están votando
por personas que están con su discurso y con sus acciones contrarrestando eso. Yo quisiera un poquito poner en contexto, porque acabo de ir a España y salí un poquito preocupado, porque lo que vi fue puro socialismo, le tengo que decir. Total. Incluso me acaban de mandar que están hasta tratando de promover una ley para regular qué cantidad de personas pueden viajar en un carro privado, o sea, si es una, si es dos, o sea, a ese punto. Eso es el impacto de lo que usted describe en el libro, de la Agenda 2030 y de toda esta corrupción que al final se vende como que es política para inclusiva, para las minorías, para los homosexuales, para los feminismos modernos, y resulta en todo esto que termina un ex ministro tratando de evadir la justicia con un USB en la ropa íntima de una actriz de película para adultos. O sea, una cosa de loco. Una cosa de locos, Manuel, una cosa de locos, pero los ciudadanos de Cuba lo entienden perfectamente y todos los que nos están viendo. El socialismo nunca redistribuye de los ricos a los pobres. El socialismo no tiene el más mínimo interés en reducir la pobreza, sino en mantener a la gente pobre, porque es la manera de hacerlos dependientes y rehenes. Y el socialismo siempre es un sistema de corrupción que busca enriquecer de manera rápida y brutal a los líderes que están controlando esa ingente cantidad de dinero público, ¿no? Todos sabemos cómo ha funcionado el socialismo del siglo XXI con Maduro, con Kirchner, con López Obrador y ahora con Pedro Sánchez. Es decir, estamos hablando de sistemas de corrupción sistemática con un solo objetivo, que es, uno, el del control de la sociedad, mantener a una sociedad callada y silenciada, ¿no? y amedrentada, y, por supuesto, el enriquecimiento personal. Claro, aquí en España se han encontrado con un problema, y es que las instituciones independientes en España son muy potentes, y la Guardia Civil ha demostrado en innumerables ocasiones que es absolutamente, vamos, quirúrgica y tiene una actividad absolutamente independiente a la hora de atacar la corrupción, sea de un partido o de otro. Pero claro, aquí lo que está saliendo es un sistema completamente organizado de corrupción desde el Partido Socialista, en el que a través de la obra pública, a través de contratos públicos, etcétera, lo que ha habido ha sido una gigantesca transferencia de riqueza desde los contribuyentes hacia una serie de políticos corruptos, claro. Pero fíjese, profesor, que usted apuntaba con qué habilidad al ellos diseñarlo como una política a futuro, prácticamente se lo imponen también a la supuesta alternabilidad en el poder, porque si mañana es electo otro, pues, pero ya hay una agenda y ya hay un contrato, y un contrato supranacional porque se firmó con la ONU o con una organización. Entonces, claro, está atado de pie y mano. Entonces ahí es el beneficio que yo además se lo aplaudo, que usted lo apunte y lo recalque en su libro, de que salgan personas así, irreverentes, como el profesor Milei, que lo hemos tenido aquí, el presidente Milei, profesor antes, ahora presidente, como el presidente Trump, irreverentemente han echado a un lado cualquier tipo de acuerdo y están arreglando las cosas en su país, muchas veces malentendido y manipulado por la media. No, la inmensa mayoría de las veces manipulado por unos medios de comunicación que están completamente entregados a esa agenda que hablábamos antes, ¿no? Esa agenda internacional de imposición de unas políticas a muy largo plazo, además, muy contraproducentes para los ciudadanos y de control social y además, por supuesto, que nadie ha votado. Claro, esto es otra cosa muy importante, ¿no? O sea, profundamente antidemocrático, ¿verdad? Sí, claro, y que han ganado por mayoría absoluta, o sea, que diciendo que van a hacer todo eso triza y diciendo, o sea, que es una muestra que la gente no quiere más eso. Claro, es que esa es la demostración de que, ese pensamiento único, ¿no? Que se nos ha intentado imponer, primero no era un pensamiento único y por supuesto ni siquiera era el de la mayoría, ni siquiera era el de un porcentaje relevante de la población.
nos han intentado imponer la agenda de una élite minoritaria. De una élite minoritaria que tiene una obsesión con el decrecimiento, con el control social, que están obsesionados con esa visión neomarxista de que hay que crear un ser humano nuevo que piensa en donde todo el mundo piense de manera uniforme y en donde todo el mundo tenga los mismos Sí, objetivos y el que no los tenga debe ser cancelado, debe ser vetado, debe ser... Todo eso no es, digamos, la defensa de los intereses de los pobres, de los agricultores, de los ganaderos, de los industriales. No, esa es la agenda de una élite absolutamente minoritaria que está obsesionada con el control de la sociedad y que piensa en la sociedad como si fuese una hoja de Excel en la que se mueven a millones de personas hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de lo que considere que es bueno para ellos, esta élite neofeudal que tiene ese objetivo. El objetivo es el de imponer ante una visión totalitaria que es, como bien conoce cualquier persona en Cuba, que es la de decir, como no sabéis votar, como no sabéis lo que es realmente bueno para vosotros, os lo voy a imponer yo. Que es el sumum del totalitarismo, ¿no? Es lo mismo que decía Fidel Castro cuando decía no necesitamos nada del resto del mundo, ¿no? Y lo decía, claro, porque a él le daba igual, pero el resto de los ciudadanos los mantenía en la pobreza y en la miseria, ¿verdad? claro, esta mañana que estábamos hablando con Benjamín de OK Diario, nos comentaba que el presidente Sánchez había dicho que no se podía llamar a elecciones porque España no merecía una derecha en el poder. O sea, es exactamente lo que usted está diciendo. Ellos Fíjate, saben tanto que saben lo que la gente quiere. Fíjate la frase. La frase demuestra lo que es ese pensamiento neofeudal. No podemos entregar la gobernabilidad de España a la derecha. ¿Qué Imagínense. significa? No queremos democracia. Exacto. Significa, que Pedro Sánchez sabe que va a perder las elecciones, que También. sabe que, porque claro, dice, no podemos entregar la gobernabilidad a la derecha, ¿vale? Y segundo, le está diciendo a sus votantes que tienen que tragar con el robo y que tienen que tragar con la corrupción, porque el problema es mucho mayor, es si llega la derecha, que recordarás que eso era también un mensaje constante de los hermanos Castro Lógico, constantemente, ¿no? claro. La gran amenaza para Cuba es que viene el Y el fascismo, imperialismo, el los imperialismo. gusanos de Miami le van a quitar la casa, todo. Lo Los mismo. gusanos de Miami te van a quitar la casa, los gusanos de Miami te van a traer comida, vestidos, casa y de todo. Los que te quitan la casa son los socialistas. Pero esa mentalidad, efectivamente, eso que tú has dicho es muy importante, ¿no? Esa mentalidad que es, se eleva como señor neofeudal, como ese ser autocrático que lo sabe todo y al que los ciudadanos le deben todo y que les advierte que tiene que permanecer él en el poder porque el problema es entregarle la gobernabilidad a Sí, sí, la derecha. Es una frase tan definitoria de este neofeudalismo sí. inquisitorial que es vergonzoso. Él es tan bueno y tan necesario que merece hasta hacer todo lo malo que hace. Todo lo Claro, demás es dice. peor que él. Había un artículo, Manuel, que vas a alucinar, en un medio de comunicación español que decía lo siguiente. Decía, no es lo mismo, la izquierda es superior, no es lo mismo robar cuando lo que estás es defendiendo el individualismo que la corrupción cuando defiendes la justicia social. ¿Es? ¿Entiendes? Tienen que justificar que la Claro. corrupción es como una especie de peaje para el paraíso socialista, que por supuesto el paraíso socialista no existe porque siempre te lleva a la miseria, que es lo que es el socialismo. Claro, en Cuba eso sería el paralelo a que siempre nos han pedido por 66 años sacrificio para el futuro y el futuro no Claro. llega.
Y han Claro, pasado claro. generaciones y no llega. Al contrario, es peor. Hoy Cuba está peor que en el llamado periodo especial, que era lo peor que nos iba a pasar. Y cuando saliéramos Efectivamente. de eso íbamos a estar mejor. Ahora, Claro. profesor, en estas figuras que han salido, el rol por la potencia, el rol por el tamaño y por la influencia en la economía mundial que tienen los Estados Unidos, está el presidente Trump. Y el presidente Trump, por ejemplo, en una de ellas, pues ha hecho también su política arancelaria. Y usted, sin temor a equivocarme, ha sido una de las personas que a mí me ha servido para explicarme el efecto, que incluso no sea solo dentro de los Estados Unidos, sino fuera. Porque claro, mi referencia es de una persona liberal libertaria, o sea, que defiende el libre mercado y la propiedad privada. Y usted lo ha hecho, en mi opinión, de lo que he escuchado, ha sido de las personas que más yo he entendido. Entonces, ¿hasta qué punto, basado en eso que usted ha dicho, lo que ha hecho o lo que está haciendo el presidente Trump con la política arancelaria puede contrarrestar o no, tiene que ver o no con todo este nuevo orden o con este orden económico mundial que está tratando de imponer el control incluso también o por sobre todo de las economías y los mercados? Yo siempre se lo explico a la gente de la siguiente manera. La política arancelaria del presidente Trump es como la política de seguridad cuando un país tiene bombas nucleares para prevenir una guerra nuclear, ¿no? ¿Para qué tiene Estados Unidos un arsenal nuclear? No para utilizarlo, ¿no? Sino para evitar que se le ataque, ¿de acuerdo? El uso de aranceles para negociar es exactamente el mismo, que es el de reequilibrar la balanza de un comercio global que no está orientado al libre comercio. Nos han estado vendiendo una especie de Arcadia feliz de comercio internacional, pero en realidad el comercio internacional, primero los aranceles son la norma del comercio internacional y, lo más importante, la inmensa mayoría de ese gigantesco déficit comercial que tiene Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con la cooperación libre y espontánea entre empresas libres. No tiene nada que ver con lo que todos entendemos de libre comercio, de David Ricardo, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que durante años la Organización Mundial del Comercio, los estados han estado creando dos barreras, ¿no? Una, barreras arancelarias directas contra Estados Unidos y otra, barreras no arancelarias, ¿eh? Es decir, barreras regulatorias, medioambientales, legales, jurídicas, monetarias, etcétera, etcétera, que impiden a Estados Unidos comerciar de manera libre con esos países. Segundo, esos países además han estado facilitando la posición a China para convertirse en un líder mundial. Esto es muy importante, porque no solamente es perjudicar a Estados Unidos, sino beneficiar a China. Y además, esos países habían estado levantando barreras de manera que las utilizaban de manera política para, por ejemplo, ponérselas a las empresas estadounidenses, pero eximir, en el caso de la Unión Europea, a Turquía o a Marruecos, ¿no? Entonces, claro, ha llegado la administración Trump y ha dicho, no, esto se ha acabado. Vamos a hacer una cosa. Uno, voy a anunciar aranceles. Y una vez que anuncio aranceles, vamos a abrir un proceso de negociación de acuerdos comerciales que sean beneficiosos para los dos. Y lo hemos visto. Se ha negociado y han salido acuerdos muy positivos en Reino Unido, con China, con Qatar, con Arabia Saudí, con Emiratos. Es decir, lo que ha hecho el presidente Trump ha sido utilizar la herramienta de los aranceles para forzar un equilibrio de la balanza y forzar que los estados levanten parte de sus barreras comerciales y se fortalezca el comercio internacional. Es decir, el mundo está mejor hoy con las políticas que ha llevado a cabo Trump de lo que estaba en diciembre de 2024 con ese proceso estatista en el que no se hablaba nunca de las barreras arancelarias y no arancelarias de otros países, ¿no? No, incluso, fíjese, en el impacto interno de cada país, porque claro, el arancel lo paga también el que importa, el que paga el arancel. Y si la presión interna que generó
que estos países tuvieran que pagar más aranceles porque le tenían puesto aranceles a los Estados Unidos también políticamente, porque esos son grupos de poder económico también, que podían aportar a una campaña o que tenían amistades o tenían influencia nacionalmente en la economía. Así que yo conozco un par de países que llamaron a contar grupos económicos, mira, ponte de acuerdo con los Estados Unidos porque yo tengo problemas y si yo tengo problemas hay desempleo y si yo tengo problemas hay inflación y si yo tengo problemas hay problemas. También hasta para la campaña próxima ahí puede haber problemas. Entonces, claro, esa política de Estados Unidos fue un efecto boomerang que también hizo que la gente descubriera aranceles ocultos, que usted ha hablado de eso, porque hay regulaciones que no tienen que ver con los aranceles, pero puede ser una inspección sanitaria, una registración de no sé quién, y esas cosas. El proceso de solicitud de licencias, por ejemplo. La homologación de un producto. Claro, yo conozco empresas norteamericanas que han pedido el proceso de licencia para exportar a la Unión Europea y que han tardado 8 años. Claro, eso es una barrera arancelaria. Porque ponerle una barrera a una empresa estadounidense que es líder y que ya está funcionando en un país libre y en un país con todas las garantías es una aberración, ¿no? Entonces, como bien dices, ¿no? Lo que ha forzado la política de Donald Trump ha sido que un montón de países hayan dicho un momento que nosotros salimos perdiendo y que tenemos solamente dos opciones, o negociar o perder. Y efectivamente, yo creo que los aranceles en general, a mí no me gustan, claro, no, a mí no me gustan los aranceles. A nadie le gustan los aranceles. Pero es muy hipócrita partir de la base de este concepto que escuchamos mucho en los medios de comunicación de los aranceles de Trump. Bueno, yo no he escuchado nunca a nadie hablar de los aranceles de Xi Jinping o de los aranceles de von der Leyen o de los aranceles de Keir Starmer, ¿no? Quiero decir que es muy hipócrita la forma en la que los medios de comunicación informan sobre las políticas de Donald Trump. Porque nos empiezan por vender una mentira, que es la situación actual donde estaba el mundo, en la que pareciera que el mundo vivía en un vergel de libre comercio, falso, y segundo, que nos han intentado vender durante meses la mentira de que el presidente Trump no quería negociar, que lo único que quería era poner aranceles por todos lados. Claro, y además que también es público y notorio todas las ventajas que han tenido muchos de esos países que hoy o que estuvieron molestos con la política del presidente Trump, por ejemplo, con la ruta de la seda de China, que se dejaban hacer aeropuertos, puertos, todo con dinero precisamente de la ventaja que podía tener China sobre Estados Unidos, que le cobraban mucho menos que lo que ellos cobraban allá. Pero incluso yo que sigo el índice de precios del consumidor en los Estados Unidos, recién hice un video diciendo que en los primeros 3 meses del presidente Trump subió menos el índice de precio del consumidor que en los últimos 3 meses del presidente Biden. O sea, y el presidente Biden no tenía política arancelaria como la del presidente Trump. Así que no ha sido, si ha subido algo el precio, no ha sido necesariamente por la política del presidente Trump, porque subió más en general, porque en los alimentos subió más con el presidente Trump, pero en general subió más el índice de precio del consumidor en los últimos 3 meses del presidente Biden que los primeros 3 meses del presidente Trump. Ahora, además es muy importante decir una cosa, la inflación desde que ha llegado el presidente Trump está decreciendo, porque claro, la inflación, como la publican, es el dato interanual, pero el dato interanual incorpora 9 meses de Biden, ¿sabes? Claro. Entonces, si lo miras mes a mes, la inflación está bajando, ha bajado el precio. ¿Te acuerdas que decían que se iba a disparar el precio de los huevos? El precio de los huevos con Donald Trump ha bajado un 12,7%. Decían que se iba a disparar el desayuno típico norteamericano, bacon, carne, pollo, huevos, leche y pan y café. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todos esos elementos han bajado. Bueno, pues deberían empezar a reconocer que estaban mintiendo. Claro. Bueno, profesor, para terminar, un país tan intervenido, tan centralizado económica y políticamente como Cuba, ¿cómo usted lo ve en el medio de todo este contexto que usted describe en el libro?
¿Cómo usted lo ve en el medio de todo este contexto? A ver, yo veo varias cosas, ¿no? Lo primero es que hay que combatir la falta de vergüenza que tienen con la narrativa y con la propaganda, ¿no? ¿Por qué? Porque el régimen de Cuba se pasa todo el día diciendo que los problemas de Cuba son por el bloqueo. En Cuba no hay ningún bloqueo, no existe el bloqueo a Cuba. Cuba tiene tratados bilaterales comerciales con más de 27 países y Cuba no solamente no es una economía bloqueada, sino que es una de las economías más subvencionadas del mundo. Porque como tú bien sabes y has comentado al principio de este vídeo, Cuba es un país que cada 2 por 3 va a los que le debe dinero y dice, ay, que no te puedo pagar, y le condonan la parte de la deuda porque les da pena, ¿no? Está muy subvencionado por China, muy subvencionado también por aquellos deudores, ¿no? Y luego, muy importante, el embargo que hay en Cuba no es un embargo a los ciudadanos de Cuba, es un embargo a los líderes cubanos que atesoran y roban los pocos dólares que llegan a la economía cubana. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que recordarle a la gente todos los días, ¿no? Lo segundo que hay que recordarle a la gente todos los días en Cuba es que todos sus males vienen del socialismo. Que todos sus males vienen del socialismo. Que cuando te hablan de los horrores de otros países, en todos esos países cualquier persona que sea pobre es mucho más rica que lo que en Cuba es la clase trabajadora. Que Cuba no tiene un problema de capital humano, de personas, de bondad de la gente, que no tiene un problema de capacidad de atraer inversión, etcétera, que lo que tiene es un problema de comunismo. Y que lo que tiene que hacer es lo que se tiene que hacer es acabar con esa lacra del comunismo, que no vale blanquearlo con esta nueva persona que han puesto así, que parece como que es más moderado y todo eso, y que de moderado no tiene nada. Lo que hay que hacer es acabar con la dictadura, la narcodictadura venezolana, que subvenciona también a la cubana, y acabando con la venezolana, yo creo que la cubana cae mucho más rápido de lo que nos parece. Sí, al menos le vamos a quitar otro de sus tentáculos que le da oxígeno. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por este detalle de permitirnos promover su libro, que para nosotros es más que nada una responsabilidad, porque estas ideas hay que seguirlas promoviendo y más con la claridad que usted lo hace. Voy a guardar para mí y para mi familia este en especial, porque tiene su dedicatoria aquí. Así que muchas gracias por su tiempo. Espero que lo hayamos tratado bien por aquí, por este pedacito de Cuba, pero virtual. Y quiero repetirle que todo lo que usted hace lo disfrutamos los cubanos, lo aprovechamos los cubanos, lo estudiamos los cubanos y lo tenemos como referente. Así que muchas gracias, profesor, por lo que hace y gracias por este ratico estar aquí con nosotros. Saludos a usted por allá. Muchísimas gracias y viva Cuba Libre, viva Cuba Libre. ¡Viva Cuba Libre!